Entonces voy a conversar ahora con Enrique San Miguel, que es un historiador del derecho y de las instituciones español, prestigioso académico, y que también, por cierto, reflexiona bastante sobre la democracia. Y precisamente vamos a hablar un poco de lo que está pasando a ese nivel en Europa. Las cosas están un poquito complicadas en varios países. Gracias, Enrique, por haber aceptado la invitación. Muchas gracias, Francisco, por la invitación. Bueno, a ver, ¿tú cómo definirías en estos momentos la salud de la democracia globalmente en Europa, en la Unión Europea sobre todo? Bueno, es una situación en la que estamos atravesando bastante paradójica. Por un lado, es notorio el crecimiento de los extremismos políticos y partidarios en los últimos años. Pero por otro lado, con la invasión de Ucrania por parte de la Federación Rusa se ha producido una respuesta unitaria por parte de la Unión Europea, de sus instituciones, de sus Estados miembros, una respuesta unitaria por parte de la Alianza Atlántica. Se diría que la agresión al pueblo ucraniano pues ha comportado un fortalecimiento, una revitalización de las instituciones compartidas, tanto en el ámbito político y económico como en el ámbito defensivo. Y acaso también nos apresuramos a considerar que el reinado, la consolidación de la democracia había comparecido definitivamente tras la desaparición de la Unión Soviética, ¿no? Con el final por Eric Hobsbawm llamado en su libro sobre precisamente la era de los extremos, corto siglo XX, el que iba de 1914 a 1991. Y resulta que se diría que en 2022 hemos regresado a 1914, es decir, hemos ido de Sarajevo a Kiev pasando por Danzig. Resulta que el siglo XX no era tan corto, que la era de los extremos se había prolongado y que por lo tanto el extremismo del que venimos en el siglo XX, el enfrentamiento entre bloques, la polarización, era la dominante, y la fase democrática, de esplendor democrático que en Europa Occidental se había vivido pues en el cuarto de siglo posterior a la Segunda Guerra Mundial, pero que en el conjunto de Europa pues se vivió con la recuperación o el establecimiento de la democracia en Europa Central y Oriental, por así decirlo, en vez de la regla, habían sido la excepción. Es decir, que creo que hay argumentos para pensar tanto en términos de, digamos, razonable optimismo respecto a la suerte de la democracia, como en términos de severa preocupación. De acuerdo. En la línea que tú decías, también Francis Fukuyama pensó con su famosa historia del fin de la historia, ¿no? Que pensaba que ya la democracia y el capitalismo estaban digamos, asegurados en el mundo. También pensó un poco lo mismo, y al final se dio cuenta de que la historia le tocó la puerta de nuevo al mundo. Pero yendo a casos un poco más específicos, un caso en Europa que preocupa bastante ahora es el de Italia, ¿no? Las encuestas con vistas a las elecciones parlamentarias, le recuerdo al público que Italia es un régimen parlamentario. Las elecciones avisoran un posible triunfo de la extrema derecha, de dos partidos de extrema derecha. ¿Cómo ves eso tú? Bueno, Italia es un país inmensamente amado, yo creo, por todos los europeos, pero en términos históricos objetivos, Italia es un país fundador de las instituciones europeas, fundador de la Alianza Atlántica y nada menos que fundador del G7. En apenas un cuarto de siglo pasó de ser probablemente el país más devastado de toda Europa Occidental después de la Segunda Guerra Mundial a convertirse en una inequívoca potencia política y económica mundial. Evidentemente una potencia cultural y de la belleza lo ha sido siempre. Por tanto, con todo el respeto, en fin, y todo el amor a todos los queridos países europeos, socios europeos, como diría... y cierro el paréntesis muy rápido, una vez se encontraron Raymond Aron, ¿no?, el gran pensador liberal, y Robert Schuman, el gran político democristiano, y dijo Raymond Aron a Robert Schuman, dice, señor Schuman, parece que usted a los alemanes más que aliados los considera compatriotas. Y Schuman le miró, se paró 2 segundos a mirarle, y pasados esos 2 interminables segundos dijo, bueno, ¿y por qué no, no?
Y cierro el paréntesis, ¿no? Compatriotas europeos, los italianos. Bueno, en este momento las expectativas de voto de Fratelli d'Italia superan en efecto el 24%, es la fuerza que más expectativa de voto está concentrando, incluso por encima del Partito Democrático. Y un aliado objetivo de Fratelli d'Italia, como es la Liga Norte, liderada por Matteo Salvini, indisimulado admirador, por cierto, de Vladimir Putin, está ampliamente por encima de los 2 dígitos, en torno al 12%, es decir, estamos hablando de que una fuerza como Fratelli d'Italia, que es heredera del movimiento social italiano, a su vez heredero del Partido Nacional Fascista y del Partido Republicano Fascista, es decir, una fuerza posfascista que tiene la fiamma tricolori en su logotipo, y una fuerza racista y xenófoba como la Liga, está en unas expectativas de voto del 37%. Con eso se gana elecciones y se gobierna en Europa. Insisto, y esto en uno de los, digamos, países, ejes, de los países, como se dice ahora, sistémicos de la Unión Europea. Yo, evidentemente, estoy muy preocupado y espero que no se materialice este fenómeno. Recientemente compareció Giorgia Meloni, la líder de Fratelli d'Italia, en la campaña de las elecciones autonómicas andaluzas en España, para promover el voto para una formación política partidaria española que se denomina Vox. A mí me produjo, en fin, el fragmento de la intervención que he podido contemplar, un verdadero escalofrío. Me pareció estar regresando a un periodo de la historia de Europa que a mí me gustaría que no se reprodujera nunca, desde luego. De acuerdo. Al público, tú mencionaste a Raymond Aron, es un pensador francés, efectivamente, muy importante, ¿no? De corriente, bueno, básicamente, en parte liberal en todo caso, y Robert Schuman, que fue, acá hemos hablado de él, ¿no? Robert Schuman, que fue también, él sí, un demócrata cristiano francés, que fue su discurso que pronunció en 1950, ¿no? 1950 es el 9 de mayo de ese año, donde expone la idea, ¿no? La idea de la futura Unión Europea es lo que constituye, vamos a decir, la fiesta nacional, entre comillas, de la Unión Europea, ¿no? Entonces es un personaje efectivamente muy importante, y a estos dos se refería Enrique. Bueno, tenemos el caso de Italia. En Francia, finalmente, la extrema derecha llegó lejos, ¿no? Otra vez Marine Le Pen llegó a la segunda vuelta por 2 veces consecutivas. Hay que recordar que su padre también en 2002 también llegó a la segunda vuelta, aunque fue aplastado después por la derecha, el candidato de la derecha clásica, que era Jacques Chirac. Pero sin embargo, bueno, en Francia ya están ahora instalados de manera numerosa en el Parlamento francés, ¿no? Eso también es una novedad para Francia, ¿no? Sí, yo estaba la noche de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2002 en Francia, y aquello fue verdaderamente devastador, por más que efectivamente, como decías muy bien, Francisco, Chirac... bueno, no es que Chirac aplastara a Jean-Marie Le Pen, es que el primer político francés de relevancia que salió para pedir incondicionalmente el voto para Chirac fue el candidato socialista Lionel Jospin, que no consiguió pasar a segunda vuelta. Pero es muy notable que la extrema derecha ya ha llegado en los últimos 20 años ya por 3 veces a segunda vuelta, y efectivamente tiene ahora mismo una presencia parlamentaria más fuerte que nunca, después de haber obtenido en segunda vuelta pues más de un 40% de los votos Marine Le Pen. En fin, las diferencias significativas, conoces muy bien Francia, bueno, conoces muy bien toda Europa, entre, digamos, la agrupación nacional que está ahora dirigiendo Marine Le Pen y el Frente Nacional que lideró su padre, en cuanto a la valoración pues de la ocupación, del colaboracionismo, del holocausto y la persecución a los judíos. Indiscutiblemente Marine Le Pen sigue representando un espacio de extrema derecha, de ultraderecha. Si consideramos que esta realidad, digamos que discurre en paralelo a la que se está produciendo en Italia, la presencia de Alternativa por Alemania, en la República Federal de Alemania, estamos hablando de 3 de los 6 países que se unieron efectivamente a la declaración del 9 de mayo de 1950, eso que cuando le preguntó un periodista a Robert Schuman: señor Schuman, ¿acaso lo que usted acaba de leer no es un salto a lo desconocido? Robert Schuman se detuvo a meditar otra vez y dijo: sí.
es un salto a desconocido. Y después de la firma del tratado que instituía la Comunidad Europea del Carbón y del Acero del 18 de abril de 1951, el Tratado de París, le preguntó un periodista: señor Schuman, ¿estará usted contento? ¿Ya tiene instituciones? Y dice: sí, ya tenemos instituciones, pero ahora nos hace falta alma. El problema es que se pierda el alma, el espíritu de la Unión Europea, de la integración europea, el sueño visionario pues de los padres fundadores, de Robert Schuman, de Konrad Adenauer, de Alcide de Gasperi, de Paul-Henri Spaak, de Jean Monnet, y desde luego tanto la agrupación nacional de Marine Le Pen como Fratelli d'Italia son fuerzas que se sitúan ahora mismo en las antípodas del proyecto europeo, porque se sitúan en una posición, en fin, que está en los márgenes de un proyecto de integración, de acogida, de desarrollo de los derechos y libertades fundamentales, en fin, de todo cuanto constituye pues el ideal democrático tal y como se formuló tras el final de la Segunda Guerra Mundial, y que no solo incorporaba una técnica democrática, sino, como diría Karl Jaspers en Origen y Meta de la Historia, una manera democrática de vivir. Hay un ethos democrático que se basa en un estilo denotado por la humildad de los servidores públicos, la accesibilidad, la sencillez, en definitiva, la extensión del espíritu democrático, del alma democrática, al conjunto, al funcionamiento de las instituciones, pero también al conjunto de la vida social. Todo eso es lo que podría entrar en peligro. Claro. Interesante también que en Europa la amenaza a la democracia viene básicamente de la extrema derecha. No hay casi formaciones de extrema izquierda. Algunos dijeron Podemos en España, dijeron, claro, chavista, efectivamente simpatizantes de Chávez, o el propio Mélenchon en Francia, también simpatizante de Chávez. Pero, digamos, las amenazas no vienen tanto por la extrema izquierda, sino por la extrema derecha, ¿no? Es una cosa que diferencia en todo caso en otros lugares como acá en América Latina, donde se da la figura contraria, ¿no? Bueno, pero siguiendo un poco el recorrido de Europa, ya hay dos países donde hay gobiernos que sí que están instalados, que están atentando de alguna manera contra el Estado de Derecho y que están siendo digamos, procesados, entre comillas, por la Unión Europea, que son el gobierno de Hungría, de Viktor Orbán, que acaba de tener una declaración bastante racista últimamente, y también en Polonia, ¿no? En Polonia que dirigido tras bastidores, si se quiere, por el señor Kaczynski, ¿no? Que se escribe como Kuczynski de acá, pero con una A en vez de una U, ¿no? Ahí son dos regímenes que efectivamente están dando bastante preocupación también a la Unión Europea, ¿no? Sí, yo diría que es una forma de extremismo en política, y no digamos en el ámbito de la política internacional. Al final las cosas responden, diría yo, en el ámbito de las relaciones internacionales, a variables bastante lógicas. Orbán es un aliado histórico de Putin, por ejemplo. El caso de Kaczynski sería notablemente diferente. De la misma manera que en Europa occidental se combatió contra el nazifascismo, en Europa central y oriental, digamos que la opresión vino del ámbito del estalinismo. Entonces, es verdad que los discursos de derecha, incluso de ultraderecha, siguen penetrando con mucha facilidad en sociedades pues que estuvieron sojuzgadas por el estalinismo y por el estalinismo a lo largo de décadas. Pero a mí, de esta, digamos, extrema derecha centroeuropea, me sorprende, por un lado, la ligereza o la frivolidad con la que prescinde en fin, de los valores de la democracia liberal, ¿no? De tolerancia. Sí, también decía Karl Jaspers que si hay un elemento esencial a la democracia, es que la formación de la voluntad, la resolución política de una sociedad tenía como fundamento el diálogo, y ese diálogo se basaba en el debate, en la discusión,
libre e ilimitada. Y Orbán y Kaczynski aplican una praxis, una metodología en donde se descarta el diálogo, se descarta el debate y se aplica el rodillo político, ¿no? Democracia es evidentemente aplicación de la regla de las mayorías, pero desde el respeto a las minorías. Ya no hay una resolución tomada o fundamentada sobre la base del diálogo. Y por otro lado, hay un fenómeno que a mí de esta ultraderecha me sorprende también, y es la desconexión de la historia. Como ciudadanos, pero yo diría como seres humanos, si no digamos dentro de las sociedades democráticas, tenemos una obligación ética, cívica, de proseguir la historia, de darle continuidad a la historia. Y estos líderes están haciendo algo muy grave, están infligiendo un terrible daño a sus sociedades porque les están expropiando de su propia historia. Y en esa historia, por ejemplo, en la historia de Hungría hay una acción mortífera de la cruz flechada, de la extrema derecha durante la Segunda Guerra Mundial. Antes, como el gran cinéfilo que eres, citabas esta película y estoy pensando en La caja de música de Costa Gabras, protagonizada por Jessica Lange y Almir Müller-Stahl, que es una película monográfica sobre esta materia. Es decir, Orbán, Kaczynski representan verdaderas cargas de profundidad para un proyecto europeo de una Europa 27 de la que Hungría y Polonia forman parte. En fin, en buena lógica y con todos los derechos. Hago una reflexión muy personal para terminar esta, me temo un poco larga disertación a este respecto. Los líderes que trajeron la democracia a Hungría en la última década y a Polonia en la última década del siglo XX eran en Hungría József Antal, un historiador y además un gran historiador; en Polonia, además de Lech Wałęsa, Bronisław Geremek, historiador también, gran medievalista, y Tadeusz Mazowiecki, un filósofo exquisito formado en Francia, un gran especialista en Maritain, el personalismo comunitario, en Mounier. De nuevo, qué paradoja, ¿no? Qué carcajada del destino el que a estas sociedades se les quiera expropiar su historia por parte de líderes tan extremistas, ¿no? Claro. Muy bien, Enrique, esto da evidentemente para unos congresos enteros, pero como sabes el tiempo acá es limitado. Muy interesante, muchas gracias. En fin, vamos a seguir con bastante atención lo que está pasando en Europa respecto a su democracia, al mismo tiempo que está en estos momentos luchando contra la invasión de Rusia a Ucrania. Gracias, Enrique. Será, en todo caso, siempre tendremos oportunidad de conversar. Muy bien, muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias. Recordemos la pregunta, hablando de dictadores.